Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso del pasado continuo y el pasado simple. Empezamos. Con el pasado simple. Se usa para hablar de acciones que empiezan y terminan en el pasado. Por ejemplo, I saw a ghost last Friday. Es un evento que ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. Para acciones que se repiten en el pasado. When I was young, I watched lots of TV every day. I always gave flowers to my mother. ¿Sí? Para hablar de cosas que hacíamos o rutinas que teníamos en el pasado. Otra cosa importante de este tiempo es que tienen que recordar es que hay verbos regulares e irregulares. ¿Se acuerdan que los regulares, como el primer ejemplo, I talked to my uncle yesterday, son los que le agregamos ed o de al final del verbo? Y los verbos irregulares son los que cambian. Es esa lista de verbos que nosotros siempre les damos o les hacemos bajar para que ustedes los busquen y usaríamos la segunda columna en el pasado simple. Por ejemplo, I felt sick yesterday. Felt es el pasado de feel. Si se dan cuenta, no sigue una regla que le agrego ed o de, sino que cambia totalmente. So I went to the doctor. Went es el pasado de go. Lo mismo, cambia totalmente en pasado. El pasado continuo es para hablar de acciones que suceden en el pasado, pero que duran en un periodo de tiempo. Por ejemplo, while I was talking on the phone, someone stole my car. ¿Sí? Esta de I was talking dura un periodo de tiempo. Estaba hablando por teléfono y algo sucedió. Alguien robó mi auto. ¿Sí? I was making my breakfast when my sister knocked at the door. Generalmente sucede que esta acción que sucede en un periodo de tiempo es interrumpida en una narración, sobre todo si usamos while o when, por una acción más corta que donde se usa el pasado simple, como estos dos ejemplos que tienen acá. To talk about two actions in the past. Por ejemplo, cuando dos acciones están sucediendo en el pasado y las dos están sucediendo en un periodo de tiempo. Ninguna interrumpe a la otra, sino que se dan en simultáneo. I was working in my computer and my children were watching television. ¿Sí? Ninguna interrumpe a la otra, sino que las dos se están realizando a la vez, en el pasado. Y para hablar de actividades temporales en el pasado, si ven en esta parte y ambos son un poco parecidos a los presentes, ¿sí? Los usos, solo que lo usamos en tiempo pasado para referirnos a cosas que ya no suceden más. Por ejemplo, I was living in Boston when it happened. ¿Sí? Estaba viviendo en Boston cuando esto sucedió. Es una acción temporal. Por ejemplo, yo siempre viví en New York, pero en ese momento estaba viviendo en Boston. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la estructura de estos tiempos. La estructura del pasado simple es, en una oración afirmativa, el sujeto, el verbo, ya sea regular o irregular, más el complemento, que puede ser, que son los adverbios o las expresiones de tiempo. Yesterday, last week, last month, last year. Las oraciones negativas, para las oraciones negativas vamos a usar el auxiliar did. Entonces, la oración se compone por el sujeto, el did, más el not, que la contracción es didn't, más el verbo. En esta, cuando tenemos el auxiliar, el verbo vuelve a pasar a la manera infinitiva, ¿sí? Sin conjugar. No importa que sea regular o irregular, sino que cuando aparece el auxiliar, el verbo vuelve a ser, lo volvemos a poner del modo infinitivo. Por ejemplo, I didn't play soccer. El verbo play en pasado sería played, pero como tengo la presencia del auxiliar, el verbo vuelve al infinitivo. Lo mismo sucede en una pregunta, solo que las preguntas empiezan con el auxiliar. Did es el auxiliar, después viene el sujeto y después el verbo en infinitivo.
La estructura del pasado continuo se va a formar con el was y el were, que es el pasado del verbo to be. Para una oración afirmativa vamos a poner sujeto, verbo to be, was o were, más el verbo con ing. ¿Por qué was y were? El was lo voy a usar con I, he, she o it. El were lo vamos a usar con you, we y they. Por ejemplo, I was playing soccer with my friends. We were studying for the exam. Las oraciones negativas, vamos a agregarle el not. Va a empezar sujeto, was o were, más not, más el verbo con ing. Tenemos las contracciones para estos auxiliares también, que son wasn't y weren't. Y las preguntas van a empezar también con el auxiliar como siempre, que en este caso va a ser was o were. Empieza con was o were, el sujeto, más el verbo con ing. Bueno, espero que haya quedado todo bien claro. Igual les mandamos un videíto también y para que vean también la estructura y un poquito de práctica. Bueno, les mando un beso.